Buen día para todos, bienvenidos al canal Soflítico. Mi nombre es Luis Navarro y hoy continuaremos con este tutorial de diseño e implementación de un sistema básico de gestión de transacciones. En esta tercera parte hablaremos de la creación de la interfaz gráfica. En el anterior video habíamos hecho el diseño de la base de datos donde teníamos 4 tablas. Definimos los campos de cada una de esas tablas, revisamos los tipos de datos que tendrían que tener cada uno de esos campos y las longitudes. Finalmente establecimos la relación que hay en cada una de esas tablas. Pensemos en una situación. Tenemos el banco. Ya el banco tiene su sistema de base de datos montado y tiene su aplicación. Adicionalmente contrató a un cajero para que hiciera todos los procesos dentro de la aplicación. Un día X, un usuario llega al banco y pide que por favor se le cree una cuenta y adicionalmente va a consignar un dinero en esa cuenta. ¿Qué debe hacer el cajero en ese momento? Validar que el usuario que está intentando ingresar al banco no se encuentre registrado en las bases de datos. Si no es así, entonces permitirle que lo cree, y si es así, permitirle actualizar la información de su usuario. ¿Esto cómo lo realizaría este cajero? A través de un formulario. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir nombrando los formularios que necesita el cajero, teniendo en cuenta los puntos de vista y las actividades que debe realizar. El primer formulario debe permitir ingresar o actualizar el usuario. Debe tener la forma de validar el usuario. Hasta aquí hemos tenido como 2 puntos importantes, ya sea para crear un formulario o 2 formularios. Vamos a buscar qué otra acción puede hacer este cajero. Resulta y pasa que ya el usuario está registrado. Al día siguiente él viene a realizar una transacción, la cual consiste en agregar a su cuenta un monto específico. Esta persona llega y le dice al cajero que requiere realizar una transacción, para lo cual el cajero debe buscar su cuenta, ya sea por el ID, nombre o apellido, seleccionar el usuario y lanzar una transacción. Por ende, debemos tener un formulario donde podamos gestionar las transacciones. Entonces aquí un tercer formulario para gestionar las transacciones. Y en este formulario pues el cajero lo que hace es registrar todas las transacciones, la fecha, monto, y una vez le dé el guardar, automáticamente el monto de la cuenta será modificado dependiendo el tipo y el monto de la transacción. Y así, de la misma forma como funciona para este usuario, deberá funcionar para todos los usuarios. Aquí hago nuevamente una salvedad. Este es un ejemplo hipotético, minimalista, muy minimalista de lo que es el funcionamiento de un cajero. Lo que busco con esto no es que puedan ya coger esta aplicación y aplicarle a un cajero. En realidad lo que busco es que con el fundamento que veamos en esta aplicación ya ustedes pueden diseñar cualquier cosa que ustedes se imaginen. Es cuestión de comenzar a ser un poco creativo y veremos que todo lo podemos lograr. Bien, ahora ya teniendo el listado de los formularios que necesitamos, nos vamos entonces ahora sí a crear nuestra aplicación en Visual Basic for Application en Excel. Abrimos un libro nuevo en Excel. Le damos a dar guardar como. Ubico el lugar donde deseo guardar la aplicación. Le coloco el nombre de mi aplicación. En este caso se llama Gestión Transacciones. Selecciono el tipo de documento. Ya sabemos que todos los documentos en los cuales vamos a ejecutar macros deben ser de tipo libro de Excel habilitado para macros. Damos guardar. Ya tenemos nuestro libro en limpio. Ahora vamos a hacer aquí un paralelo para ir como revisando cuáles son los campos y los elementos que necesitamos. Entonces,
Nos vamos al entorno de programación de Visual Basic y dentro del entorno vamos a insertar formularios. Vamos a crear los formularios, la interfaz gráfica. El primer formulario debe permitir ingresar o actualizar el usuario. Para poder actualizar el usuario, yo debo contar con todos estos campos que aparecen aquí dentro de ese formulario. Entonces, voy a crear este formulario. Yo voy a colocar este formulario, se va a llamar FRM, que es de formulario. Y le coloco el nombre. Formulario usuario. Listo. Ya le he colocado nombre a mi formulario. Ahora voy a comenzar a crear los campos que requiere mi formulario. Voy a hacer un diseño súper sencillo. Para ello me ubico en mi formulario. Estoy aquí en la barra de herramientas. Y en el cuadro de herramientas que me aparece voy a comenzar a arrastrar un label. El label que voy a colocar, voy a llamarlo el nombre del campo que deseo que ingrese. En este caso, ID usuario. Lo importante es tener presente que este label solamente es como a modo indicativo y no va a tener incidencia en la información que nosotros agreguemos. Por ende, lo colocamos como debería quedar, con su respectivo espacio. Si tuviera tilde, se le colocara la tilde, con su buena ortografía y con todo. O sea, porque esto es lo visual de la aplicación. Ahora, frente a ello, ¿qué espero? Tener un campo, un text box. En este text box lo que pretendo insertar es el ID precisamente del usuario. Voy a colocar el valor que nosotros, para tenerlo como referencia nada más, el valor que nosotros vamos a permitir en ese campo, que es este es el valor máximo que debe tener ese campo, según lo que vimos en los videos anteriores. Ahora voy a darle forma a este label que se vea un poco más presentable. Yo le voy a colocar un fondo, no sé, no es azul, no me gustó. Vamos a colocar barra activa, perfecto. Voy a colocar un borde a ese label y adicionalmente pues quiero una letra un poco más grande. Entonces voy a utilizar font. Busco, dejo Tahoma, no sé, 10, me parece que 10 estaría bien, 10 me parece que está bien. Y ahora reduzco mi label al tamaño que me permita ver el campo de forma adecuada. Aquí me dice que el campo de ese label, la altura es de 18. Yo voy a utilizar el text box de 18. Y me permite ver también bien. Los enfrento y vemos que va quedando nuestro diseño de una forma apropiada. Hasta el momento he visto que también este campo está muy grande. Yo podría reducir un poco más y colocar esto acá. Vamos a ampliar un poco más esto. Dejémoslo de 120. 120. Y adicionalmente este campo dejémoslo de 100. Vemos que no puede pegarse, entonces voy a rodarlo por medio de left, la instrucción left de este campo. Selecciono el text box y busco donde dice left 114, voy a colocarle 110. Está muy pegado. 112 y ahí lo tengo de forma adecuada. Ahora voy a utilizar estos mismos campos para crear los otros campos. Listo. Ahora le coloco a cada uno de esos labels los respectivos nombres de los campos.
hemos terminado de copiar los nombres de los campos. Voy a darle otro estilo, se ve como muy sencillo, muy simple. Voy a colocar que sea negrita, a ver cómo se ve, y ya sea un poco más presentable. Creo que voy a tener que alargar un poquito más esto. Para que queden bien, perfecto. Hasta ahí estamos construyendo nuestro formulario. Ya sabemos que es de 1000 millones, el nombre van a ser 30 caracteres, no sé si 30 caracteres quepan aquí, vamos a buscar caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. 30 caracteres hay aquí. Entonces aquí nuestro text box quedaría de 30 caracteres. Por ende, este también es de 30 caracteres. Me preocupa el de correo electrónico, vamos a dejarlo de la misma longitud, pero sabemos que es de 30 caracteres máximo. Los demás creo que quedan de forma adecuada, los únicos que quedan más extensos son los de tipo texto. Debemos colocar un botón para guardar la información, ¿no? Porque ya tenemos aquí, debemos guardar la información. Entonces, vamos a insertar un botón que diga guardar. Ahora diseñamos los botones de una forma específica. Voy a revisar la longitud que tiene. Vamos a colocarle 90. 90 y que tenga altura 30. Listo. Ya ahí tenemos prácticamente nuestro primer formulario, que es el que nos pide. O sea, todavía estamos en una etapa muy básica del diseño. El otro formulario es el que nos dice las transacciones, pero entonces vemos que aquí no podemos hacer transacciones, simplemente guardar o en su defecto cancelar, por si de pronto no deseamos guardar la información. Entonces yo voy a colocar otro botón que diga cancelar. Hasta ahí ya hemos diseñado un poco nuestro formulario. Vamos a diseñar el otro formulario que nos dice que es el que debe tener la forma de validar los usuarios. Para este formulario yo voy a proponer algo de este estilo. Insertar un formulario. Voy a colocar formulario gestión usuarios. En este formulario, ¿qué voy a proponer? Uno, voy a traer el campo ID allá para que me permita y el botón que tenemos acá me lo traigo para acá. Hasta el momento es que me permita buscar el usuario, pero ¿dónde lo voy a mostrar? Voy a mostrarlo en una lista, en un list box. Entonces aquí voy a colocar un cuadro de lista que me permita ver mis usuarios, los usuarios que están registrados. ¿Pero qué quiero ver de esos usuarios? Quiero ver el campo ID, usuario. Quiero ver adicionalmente, como esto es una lista, yo voy a poder seleccionar aquí el usuario y a ese usuario yo voy a poder hacer la siguiente operación. Entonces voy a colocar unos botones acá. La primera operación que me diga permita agregar usuario. Otra operación que me permita agregar usuario, editar usuario. Otra que me permita eliminar el usuario. Ya tenemos tres funciones que va a hacer este formulario. Cuando no tengamos el usuario podremos agregarlo. Cuando seleccionemos un usuario que ya está y lo seleccionemos podremos editarlo o eliminarlo.
pero nos faltan las que nos van a lanzar a nuestra aplicación, que es la que deben mostrar las transacciones. Entonces yo voy a colocar aquí dos botones adicionales, o un botón adicional que diga acá a la izquierda, ejecutar transacción. Ejecutar o transacción. Transacción. Listo, entonces yo puedo seleccionar el usuario, le doy transacción y la idea es que me lleve al formulario de transacciones. Voy a insertar nuevamente formulario y voy a crear el formulario de transacciones. Y ahora vamos a colocar los botones de la transacción. Para no perder la simetría de los otros botones, voy a copiar un botón de los que ya están. A este formato que aparece User Form 1 voy a colocarle formulario transacción. Entonces aquí ejecutar la transacción o en su defecto cancelar. Hasta el momento esa es la filosofía básica. Entonces yo lo que aspiro es que este sea el formulario de entrada, y si yo le voy a agregar, pues paso al formulario de usuario. Agrego los datos del usuario, le doy guardar y ya mi usuario va a aparecer nuevamente en este formulario y en la lista. Y yo pueda seleccionar a ese usuario y decir transacción y me lleve a la menú de transacción o al formato de transacción. Y en ese formato yo voy a colocar los datos de la transacción, le doy ejecutar y nuevamente me devuelva aquí al formulario. Básicamente esa va a ser la gestión de las transacciones. Vamos a poder crear usuarios y transacciones. Ya teniendo entonces en mente la filosofía de cómo funcionará el esquema, ahora vamos a proceder a mejorar el diseño para que quede un diseño presentable y un diseño que agrade a la vista de las personas. Entonces comenzaré por el formulario principal. El formulario principal me permitirá a mí buscar el usuario aquí. Cuando yo doy clic aquí, coloque el número de usuario y le dé buscar, me va a aparecer aquí en la lista. Yo selecciono el usuario, lo podría editar, eliminar o hacer una transacción con él. Entonces vamos a mejorar los encabezados de este. El ID usuario vamos a dejarlo, vamos a tomarlo de 70 de ancho. El nombre de la persona vamos a colocarlo aquí. Es más, voy a dedicarme solamente al diseño acá, ya que tengo la información. Ahora estos campos tienen que ir centrados, entonces text align en ese text box centrado. Voy a colocar el list box del tamaño de los campos y ahora voy a garantizar que los campos cuando se mencionen queden del mismo tamaño de los encabezados. ¿Cómo hago esto? Pues me voy aquí al list box, busco donde dice column count, coloco que son 4 columnas que voy a manejar. En column head coloco true y ahí veo las 4 columnas.
la primera columna, entonces voy a comenzar a colocar los anchos de columna. La primera, yo dije que era 90 pt, 90 puntos. La segunda, 160. La tercera, 160. Y la cuarta, predeterminada. Entonces, aquí vemos, la primera era 70, 70, 90, 90 y ahí. Y tenemos más o menos como una como una simetría de los encabezados con respecto a la información que va a aparecer en el cuadro de lista. Voy a dejar un poquito de cuadro de lista más arriba para que quede un poco más compacto. Aquí voy a colocar esta transacción aquí a borde y el cuadro de lista lo voy a dejar de esta forma. Adicionalmente, para resaltar los botones, generalmente lo que hago es dejar el fondo del formulario en blanco. Y listo, ya tengo el primer diseño de mi formulario. Ahora nos vamos con el segundo para completarlo. Vamos a ver qué nos hace falta. Tenemos esto, vamos a entrar los botones para que sea un poco más simétrico. Y adicionalmente en formulario transacción, bueno, aquí hay algo importante. Yo aquí coloqué un text box, pero habíamos dicho que esto va a ser un combo box de algo que se iba a desplegar. Entonces yo me voy acá, entro a cuadro combinado y coloco un cuadro combinado. La característica de este cuadro combinado es que voy a colocar el tipo de transacción que tiene ese cuadro combinado y acá va a aparecer el nombre de la transacción. Por ejemplo, si yo selecciono la primera transacción, me va a decir que eso es, no sé, una consignación o un retiro. El ID del usuario queda fijo, el ID de la transacción se genera automáticamente y la fecha la vamos a colocar en formato día, mes y año. Con esto podríamos tener ya este cuadro de transacción. Y pasamos ahora al cuadro de usuario, al cual le pasa lo mismo con el tema del país de nacimiento. En el país de nacimiento yo voy a colocar aquí el nombre, lógicamente, pero adicionalmente también voy a colocar un combo box para indicar qué país es en donde nací. Entonces, por ejemplo, lo dejo aquí. No sé, se ve como muy simple el formulario, entonces vamos a colocarle una interfaz o un entorno bien chévere que sea como un label. Insertemos un label. Y colocamos formulario de gestión del usuario. Gestión del usuario. Gestión de los datos del usuario. Listo. Vamos a colocarle también un estilo. Creería yo que nos vamos aquí a Tahoma. Oblicua. Tipo por ahí 24, diría yo. Vamos a ver cómo se ve. Gestión del usuario. Y un fondo. Vamos a colocar un fondo diferente de esa parte. Colocar un fondo por ahí como verdecito o un fondo moradito, no se ve tan bien, se ve mejor este. Datos del usuario, y ya tenemos un diseño más o menos presentable para el tema del usuario. Ahora, ¿qué nos hace falta para entrar a la simetría? Es los colores de los fondos de los formularios que sean todos blancos. Listo, de todas formas, esto es estético. Ustedes pueden hacerlo como deseen. Pero en mi forma de diseñar, pues
considero que la combinación de colores así se ve medianamente bien. Algunas personas podrán decir que no, para nada se ve bien. Es válido, también pueden, pues cada quien es libre de decidir los colores que utiliza en el diseño de formularios. Ya tenemos nuestros 3 formularios, los cuales dijimos que íbamos a gestionar. Nuevamente enseñamos cuál es como el orden de los formularios. El primero que va a aparecer es este. Desde este se van a poder lanzar los demás formularios, tanto para agregar como para editar, que será el formulario usuario, como para hacer transacciones, que será este formulario. Y adicionalmente yo podré eliminar directamente a un usuario desde la lista. Por otra parte, yo podré buscar aquí un número y buscar a la persona. Vamos a ver cómo se vería. Así se vería el formulario. Entonces uno busca, aquí está el listado de las personas. Uno busca aquí, por ejemplo, yo acá el número este. Le doy buscar, tan, aquí aparece en la lista, lo selecciono, me voy aquí transacción y pasaría al otro formulario. Ahora que tenemos la filosofía del formulario y cómo va a funcionar, completemos ahora sí la parte lógica del formulario, que es bien importante. Y no estoy hablando de la lógica que va a tener el formulario dentro de la aplicación, sino simplemente sus campos, los nombres de los campos. Entonces, el primero, vemos que en la tabla de propiedades tenemos que se llama textbox1. Yo voy a señalarlo como txt, buscar usuario. El botón se llama command button. Yo voy a colocar btm buscar. Este btn agregar. Este le llamo btn editar. A este le llamo btn eliminar. Y btn transacción. Listo, ya tenemos nombre de todos los botones y del textbox. Los labels no es necesario colocar porque los labels son netamente informativos. En esta aplicación probablemente habrán otras aplicaciones donde los labels jueguen un papel importante, pero en esta aplicación son solamente informativos. Vamos a crear el nombre del cuadro lista. Voy a colocar lst usuarios. Damos guardar y ya tenemos todos los nombres que vamos a utilizar en este formulario. Bueno, nos hace falta el nombre del formulario. Yo lo llamaré formulario principal. Formulario principal. Damos guardar y ya tenemos nuestro formulario. Ahora nos vamos con el de transacciones. De igual yo voy a colocar aquí, seleccione formulario, busco la opción caption y digo que se llama transacciones y comienzo a nombrar cada uno de estos elementos. Entonces el primero se va a llamar txt id transacción. El segundo para los combo box yo voy a colocar cb combo box tipo transacción. Le coloqué fue al txt tipo transacción. El combo box se llama combo box tipo transacción. Este txt monto y este es txt fecha. El botón ejecutar y el botón cancelar. Damos guardar y ya tenemos prácticamente los nombres de los campos que vamos a utilizar en el formulario de transacción. Ahora nos vamos al formulario usuario y vamos a colocar los nombres rápidamente de este formulario. txt id usuario.
Vamos a guardar. Y con eso ya terminamos todo lo que es el diseño de nuestro formulario. Si nosotros vemos a ver cómo quedan en ejecución cada uno de ellos, ya vemos, señalamos el formulario, damos simular, vemos que se ve bien. Vamos al otro, vamos a simular, vemos que las transacciones también se ven bien. Ahora vamos al de usuario, vamos a simular y vemos que el de usuario solamente le hace falta cambiar aquí usuarios, pero gestión de usuario, gestión de los datos de usuario ya está, se ve bien. Aquí ya vamos a desplegar, en fin, se ve bien. Entonces corrijamos esta última parte que dice usuarios y le damos guardar. Listo. Con eso básicamente desarrollamos la interfaz gráfica que va a tener nuestra aplicación. Una vez terminada la interfaz gráfica, en nuestro siguiente video hablaremos de la implementación lógica del formulario. Ahí ya entonces comenzamos a ver cómo es la lógica de los formularios, cómo comenzamos a llamar el formulario desde que inicia la aplicación, qué datos va a cargar automáticamente, cuáles no, cómo van a funcionar los botones y cómo va a tener todo el tema de gestión propiamente del formulario. Si tienes alguna duda, por favor déjamela saber en un comentario que en cuanto pueda te la estaré solucionando. Por el momento deseo que tengas un excelente día y nos estamos viendo en nuestro próximo video.